volverá un carruaje y a su presencia ángeles me llevarán, y a su presencia ángeles me llevarán. Padre Celestial, esa es una gran verdad, Señor Jesús. Nuestra fe en ti, en tu obra consumada en el Calvario, Señor. Padre, es aquello que nos salva, Señor Jesús. Pero Padre, estamos esperando una fe más elevada, Señor, que es la fe de rapto, Señor, la cual, oh Dios, nos llevará de esta tierra, Padre Celestial, para morar contigo, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido, Señor Dios, que tu palabra pueda elevar nuestra fe hacia ti, hacia tus promesas, Señor Jesús. Padre, porque tus promesas son verdad. De eso tenemos la certeza, Señor. Tú eres veraz en lo que dices en tu palabra, Señor. Padre, te ruego que en esta mañana tú nos ayudes, Señor. Tú me ayudes a mí en la exposición de tu palabra. Que tú bendigas a tu pueblo con ella, Señor, y que sea, Padre Celestial, como siempre lo pedimos, de beneficio para nuestra alma. Por eso, Dios, no permitas que una palabra torpe o ociosa salga de mis labios, Señor, sino solo tu palabra, Señor Jesús. Porque no solo de pan vivir el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra ha salido de tu boca, Señor, tu palabra revelada, Señor, y en esa palabra ahí nos fundamentamos, la creemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a vivirla, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en el libro de los Hebreos, el capítulo 13, el verso 15. Hebreos 13:15. Bienvenidos todos en esta mañana a la casa del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:15. Así dice el Señor en su palabra: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre, o sea, siempre, el Señor es específico, sacrificio de alabanzas, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero tomar un tema que le he titulado nuestro sacrificio de alabanza. Porque todos sabemos, cualquier creyente sabe que Jesucristo, Él anhela ser adorado y ser alabado por su pueblo. Ahora mire, para llegar a esta conclusión tenemos que remontarnos a la misma mente de Dios. El profeta de Dios nos dijo que Dios en su mente tenía muchos atributos que Él quería desplegar o manifestar. Quería ser salvador, quería ser sanador, quería ser consolador, etcétera. Pero su principal atributo, aunque Él era Dios, quería ser padre también. Pero bueno, si uno lo ve de una manera natural, una persona que no tiene hijos no es padre, aunque en él está ese atributo. En su debido momento, cuando llegue el matrimonio, entonces podrá engendrar hijos y hasta entonces es padre. El Señor, aunque Él era salvador, si no había nadie perdido, Él no podía ser salvador, porque ¿a quién iba a salvar? Se necesitaba que alguien estuviera perdido para que lo sanara. Él tenía el atributo de ser sanador, pero si no había nadie enfermo, ¿a quién iba a sanar? Hasta que hubo el primer enfermo es que Él mostró, y Él lo sanó, mostró su atributo de ser sanador. En Él estaba el atributo de ser consolador, pero si no había nadie triste, ¿a quién iba a consolar? Cuando hubo la primera tristeza, que fue en el huerto del Edén, precisamente, entonces Él despliega su atributo de ser un consolador. Ahora, pero aquí hay algo muy delgado. El principal atributo de Dios, aunque Él era Dios, es que Él quería ser Dios. Ahora, puede ser que esto suene un poco como fuera de línea, pero permítame explicarlo. Voy a leer ¿quién es este Melquisedec? En el párrafo 46. Dice el mensajero: Dios ama ser adorado. Mire, estas 4 palabras contienen mucho.
Dios ama ser adorado. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Ahora, Jesucristo es nuestro Dios. La gente tiene otros dioses, que es lo que están adorando en esta mañana. Ahora, si Él es objeto de adoración, pero ¿cómo Dios mismo podía ser adorado si, aunque Él llenaba toda la expansión del universo, si estaba solo? Entonces, para desplegar el primer atributo que Él tenía y el principal, que Él era Dios, es que Él creó los ángeles. El profeta dice en el sermón El pacto de Abraham confirmado, predicado el 10 de febrero del 61, párrafo 165. Él, lo primero, Él creó, pues Él no era Dios para empezar, porque Dios es un objeto de oración. Así que Él creó los ángeles de modo que Él pudiese ser adorado. O sea, Él creó los ángeles con ese propósito, para que le adoraran. Y entonces se cumple lo que Pablo dice aquí mismo en Hebreos, el capítulo 1, el verso 6, donde él dice: y otra vez introduce al primogénito en la tierra y dice: adórenle. ¿Quién? ¿Quién dice la Biblia que le va a adorar? Adórenle todos. Todos, absolutamente todos. Los ángeles de Dios. Ahora sabemos que por ahí de entre ellos surgió un querubín, que él tuvo envidia del Señor y dijo: ¿cómo es posible que nada más a Él lo adoren? Yo también merezco algo. Ahora, ¿por qué él llegó a esa conclusión? Porque él, la Biblia registra que cuando él fue creado, fue al único que Dios lo hizo perfecto en todos sus caminos, y puso una orquesta de ángeles para que en cuanto Dios hablara la palabra y apareciera aquel ángel, aquel querubín, le dieran la bienvenida. Entonces él dijo: yo también tengo derecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó ser adorado. Pero en un principio, dijo Pablo, que todos, antes que los demás ángeles fueran contaminados con esa creencia, todos adoraban a Dios. Ahora, él, aunque en esencia era Dios, ahora estaba desplegando plenamente su atributo de ser Dios. ¿Por qué? Porque ahora tenía quien le adorase. Pero mire, aunque él ya tenía seres celestiales que le adoraban, todavía no era la adoración perfecta. Y usted dice: ¿en qué se basa para decir eso? ¿Sabe usted por qué? Porque los ángeles son siervos. El profeta de Dios dice en el sermón El ángel de Dios, predicado el 4 de marzo del 48, párrafo 41, dice: nosotros somos hijos e hijas. Los ángeles son siervos. Así es. Escuche, los siervos no pueden ir a donde los hijos e hijas irán. Mire, esto es tremendo. Al final voy a hablar de esto. A los ángeles caídos, Dios nunca les proveyó una vía de redención. Pero a usted y yo, que estábamos caídos, Dios sí nos proveyó una vía de redención. Eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque ellos son siervos y nosotros somos ángeles. Es más, le voy a decir algo y no se escandalice con eso. Dijo el profeta: ¿quién tiene más poder? ¿Un ángel que se para sin mancha a la diestra de Dios, o un hijo aquí en la tierra? Dijo: un hijo de Dios. Ahora, mire, nosotros somos hijos e hijas, los ángeles son siervos. Así es, los siervos no pueden ir a donde los hijos e hijas irán. Ellos no pueden tener esa relación, pues son siervos y nosotros somos hijos e hijas. Entonces, después de todo, el hombre, el Hijo de Dios, está en una posición mayor que un ángel en el cielo.
Pablo así lo declara, aquí mismo en Hebreos, el capítulo 1, el verso 5. Mire, Pablo toma dos escrituras. Siendo un profeta, él sabía cómo acomodar correctamente las escrituras. Él toma dos escrituras y Pablo pregunta: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál? Y entonces, para hacer esa aseveración, él toma en el Salmo 2, donde el Señor dice: yo te declaré que mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Toma, hermano, porque Isaías dijo que tenía que ser renglón sobre renglón, línea sobre línea. Y entonces él extrae otra escritura que está en Samuel y en Crónicas, cuando el Señor le dice a David que él no va a edificar el templo, pero que de sus lomos saldrá uno que lo hará. Y entonces el Señor le dice: yo seré a él por padre y él me será a mi hijo. Mire, Pablo, siendo un profeta, él toma estas escrituras, pero no para hablar de lo que el Señor se refiere en los salmos, ni para hablar de Salomón, sino que él toma estas escrituras y Pablo pregunta: ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, mi hijo eres tú y yo te engendré? ¿A quién? Los ángeles no fueron engendrados, fueron creados. Y la Biblia dice que nosotros somos engendrados no de carne y voluntad humana. Así dice la Biblia. Ahora él dice: pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿A cuál de los ángeles el Señor le dijo que era su padre? Absolutamente a ninguno. Por eso la adoración y alabanza perfecta hacia Dios no debía proceder de los siervos de sus siervos, sino de sus hijos. Para ese motivo creó Dios al hombre. Mire, dice el profeta de Dios en Compañerismo por Redención, predicado el 3 de abril del 55, párrafo 104. Ahora, en el principio, cuando Dios hizo al hombre para que lo adorara a él, entonces, ¿para qué nos hizo? Para que le adorara a él y viviera. Dios, cuidando de él, lo alimentó. El hombre tenía un compañerismo perfecto con Dios. Ahora, si es el motivo para el cual fuimos creados, fue para adorarle, entonces Dios tuvo que tener cuidado de en su palabra dedicarle todo un libro a su alabanza. Y ese libro es el libro de los Salmos. Ahora mire, hay una alabanza, o hay una diferencia, mejor dicho, entre las alabanzas de los ángeles y los hombres. Un ángel nunca va a entonar un cántico de redención. Un ángel nunca podrá decir: en el monte Calvario estaba una cruz. Nunca podrá cantar: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Porque aún los ángeles caídos, Dios no les proveyó salvación a ellos. Pero nosotros sí podemos entonar esa alabanza. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando ellos escuchan eso, dice: ¿de qué están hablando estas personas ahí en la tierra? Ahora, ¿por qué ellos no pueden entonar cánticos de redención? Porque ellos no saben lo que redención significa. Y solamente alguien que ha sido redimido, que ha sido salvo, es aquel que puede saber lo que la redención significa. Solamente aquel que ha experimentado la gracia de Dios podrá saber sublime gracia del Señor, que a un infeliz como yo él salvó. Solamente él. Ahora los ángeles solo entonan cánticos de alabanza. ¿Qué no los encontramos en Isaías el capítulo 6?
diciendo: santo, santo, santo es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Mire, por eso, aparte del libro de Isaías, la única vez que escuchamos a unos ángeles cantar es en Lucas, el capítulo 2, verso 13 y 14, cuando el Mesías había nacido. Dice la Biblia: y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían. Ellos nunca pudieron haber dicho: ha nacido el Salvador, aquel que nos va a salvar, porque ellos no estaban incluidos en ese programa. Pero entonces, ¿qué era lo que ellos cantaban? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese fue el cántico de ellos. Escuche, mire, el hermano Branham dijo que este fue el primer villancico que alguna vez fue cantado en la tierra. Usted dice: ¿dónde dijo esto en el mensaje? ¿Por qué tuvo que ser pastor? Dijo: este es el primer villancico que alguna vez fue cantado en la tierra. Ahora, por eso Dios en su palabra incluyó la alabanza. ¿Y sabía usted que el libro más extenso que hay en esta Biblia, el libro más extenso que hay aquí, es un libro de cantos? No son las profecías, no son los evangelios, no son los misterios, no es el Pentateuco. El libro más extenso es un libro de cantos. Y este libro son 150 poemas que forman el libro de los Salmos. Cada uno de ellos tuvo un autor. El hermano Branham dijo que aún Jesús tomó el libro de los Salmos para su enseñanza. ¿Qué no dijo Jesús? ¿No habéis leído en la ley que dije vosotros sois dioses? Y así uno puede tomar cada escritura que Jesús tomó del libro de los Salmos para su enseñanza. Y quiero decirle una cosa: Jesús, la Biblia dice que después de la última cena entonaron el himno. Así dice la Biblia, y se fueron. ¿Cuál himno? Si usted tiene una referencia, es el Salmo 115 al 118. Pero no solamente eso, Jesús, escuche hermano, qué cosa. Jesús en la cruz murió entonando un salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora, Dios fue el autor, pero los salmos fueron escritos, bueno, tienen varios escritores. Uno de ellos es David. El hermano Branham dice que muchos de los salmos que David escribió, dijo, los escribió mientras pastoreaba las ovejas de su padre. También el Salmo 90 fue escrito por Moisés. Mire qué cosa. Uno cómo pudiera pensar que un hombre al cual fue un profeta, que vio aquella visión de lo que sucedió en el principio y la escribió, aquel orden de la historia del mundo y del hombre mismo, que Dios lo haya convertido también a Salomón. Escribió algunos salmos. Asaf, ¿quién era Asaf? Si usted ve el libro de Crónicas, Asaf, digamos, era el director de cantos en el tiempo de David. Usted puede ver Crónicas, debe de ser primera Crónicas 14 o 15 por ahí. Y a este Asaf se le acreditan 12 salmos. El Salmo 50 y los salmos del 73 al 83. Asaf. Entonces los salmos tienen 4 escritores: David, Moisés, Salomón y Asaf. Ahora, la palabra salmos en sí misma en el hebreo quiere decir alabanza. Entonces, cuando nosotros leemos, abrimos el libro y dice el libro de los salmos, estamos entendiendo que estamos abriendo o leyendo el libro de las alabanzas.
¿Sabía usted que el libro mismo de los Salmos se divide en 5? Mire, yo no sé si presentemente, pero las Biblias Scofield antiguas los traían divididos. Quizá la versión que usted tenga no, pero antes sí lo traían divididos. O sea, el primer libro dentro del libro de los Salmos comprende del Salmo 1 al Salmo 41. El segundo libro comprende del Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro comprende del Salmo 73 al 89. El cuarto libro comprende del del 90 al 106, y el quinto libro comprende del 107 al 150. Usted dice, ¿y cómo sabemos dónde termina un libro y dónde comienza el otro? Mire, hay algo muy, muy importante. Cada uno de estos libros termina con una doxología, así se le llaman los eruditos, que es una alabanza a la divinidad. Usted lea el último versículo del Salmo 41, el último versículo del Salmo 72, el último versículo del Salmo 89, el último versículo del Salmo 106, y terminan con eso, con una alabanza a la divinidad. Ahora, los Salmos, es el himnario que el Señor le proveyó al pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que le adorara. Hoy en día ellos no tienen ningún tipo de himnario, todavía los hebreos ortodoxos, sino el himnario que Dios originalmente les proveyó, que son los salmos. Mire, yo sé que no es mi tema, pero quizá algún día hable de eso. Cuando hubo un cántico nuevo. La Biblia dice 2 veces en Apocalipsis. En Apocalipsis el capítulo 5, después que los sellos fueron abiertos, dice la Biblia que hubo un cántico nuevo. Pero en Apocalipsis 14, donde está hablando de los 144,000, dice que ellos cantaban un cántico nuevo. ¿Qué cosa? Mire, ahora, Dios les proveyó este himnario para que el pueblo hebreo alabara al Señor. Y mire, la Biblia muestra un claro efecto de lo que es la alabanza y adoración apropiadas. Mire, ¿por qué estoy hablando esto? No solamente para hablar de esas cosas que dice la Biblia, que eso es lo principal, sino para que usted y yo entremos en conciencia del poder que tiene la alabanza delante de Dios. Escuche, esto yo no vengo aquí a hablarlo solo para impresionarlo, sino para que usted y yo entendamos lo importante, el papel que desempeña nuestra alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque si usted y yo decimos que Jesucristo es nuestro Dios y la Biblia dice que Él es el único Dios verdadero, entonces lo mínimo que Él espera es que nosotros despleguemos en Él su atributo de ser Dios cuando le adoramos. Mire, voy a ver un ejemplo. Esto sucedió en el Antiguo Testamento hace poco. Hermano, estábamos escuchando un sermón tan hermoso donde el profeta habla de este pasaje de la Biblia. Y la Biblia nos dice en el capítulo 2, en el capítulo 3 del segundo libro de los Reyes, que después de que Acab murió, él tuvo un hijo que se llamaba Joram. Y entonces Moab estaba bajo el dominio de Acab. Cuando Acab muere, Moab se rebela contra Joram, y entonces Josafat y Joram, hablando de este Joram, ¿se acuerda usted lo que el profeta dijo de él? Dijo que era un pastor nuevo con un sistema viejo. ¿Se acuerda? Él lo acaba de decir hace unas semanas, 2 o 3 que escuchamos eso. Bueno, si usted está poniendo atención a lo que dijo el profeta, usted dice, ¿cuándo lo dijo? Si usted viene a escuchar aquí en la iglesia al profeta de Dios, sabe que él dijo eso. Él hace una alianza con Josafat para ir a combatir al rey de Moab. Y entonces ellos anduvieron por el desierto y resulta que el agua se comenzó a escasear.
Y entonces alguien preguntó, bueno, ¿a quién podemos ir para que nos diga palabra de Jehová? Y de pronto por ahí un personaje que ni la Biblia dice quién es, quizá era un anónimo por ahí, dijo, vayan y consulten a Eliseo, porque él era quien derramaba agua en las manos de Elías. Él tendrá palabra de Jehová. ¿Sabe usted lo que dijo el profeta de esa escritura en el libro de Hebreos? Dijo, vayan con Eliseo, porque él tendrá la influencia y la enseñanza de Elías. Eso es lo que necesitamos hoy en día, la enseñanza de Elías en nuestros medios. Bueno, ellos llegan. Y entonces mire, en 2 Reyes, el capítulo 3, el verso 14 y 15, dice que cuando Eliseo los ve, no le dice a Josafat, sino a Joram. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no miraría a ti ni te viera. Ahora escuche, no era Joram, era el pueblo de Israel los que necesitaban agua. El profeta, cuando lee esa escritura, dice que en Eliseo se elevó su indignación justa. Ahora, pero Eliseo también estaba plenamente consciente que no era la persona de Joram lo que importaba, era el pueblo de Israel. Ahora, pero el profeta, estando en esa condición, o sea, él primeramente tenía que estar en la atmósfera espiritual. Usted sabe por qué a veces la gente invoca el nombre de Dios en cualquier condición y luego quiere que Dios le conteste. Uno tiene que estar en la atmósfera espiritual. Eliseo estaba consciente que no importa cuánto era el profeta de Dios, y era el profeta de Dios, él tenía que estar en la atmósfera correcta. Pero ¿cómo estar en la atmósfera correcta después de que estaba enojado? Hay un factor muy importante que siempre tiene, hermano, que siempre tiene algo allí, y ese factor importante se llama la música. La Biblia dice que Saúl venía un espíritu maligno y lo tomaba. Y entonces, ahora, ¿quién era Saúl? No era un donadie, era el rey de Israel. El rey de Israel tenía que estar mentalmente correcto. ¿Y qué hacían? Ahora escuche, el profeta de Dios nos dice, y en enero lo escuchamos, cuando escuchamos este gran guerrero David, el hermano Branham dice que Saúl reaccionaba, dice, así como mucha gente reacciona los lunes por la mañana, dijo, pateando las cosas y cuanta cosa. Así dijo el profeta de Dios. Si usted estuvo aquí en esa ocasión, lo escuchó. ¿Y qué fue lo que pasó? Se tenía que conseguir algo que pudiera calmar. Ahora el profeta dice que los médicos no podían hacer nada por él porque era una condición espiritual. La medicina nunca curará ninguna cuestión espiritual en la gente, tiene que ser Dios mismo. Cuando una persona entra en depresión, hay el Prozac para tenerlo sedado y que no esté siempre consciente de lo que pasa alrededor. Esa no es la solución. La solución es una buena dosis de la presencia de Dios en la persona. Y traigan por allí, dijo alguien, traigan a David, aquel jovencito pastor. Y dijo el hermano Branham que David se comenzaba a tocar con su arpa y comenzaba a cantar, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, cuando Saúl escuchaba aquellos cantos se comenzaba a quietar. Pero ahora aquí está el profeta. Yo quiero decirle algo, para mí es más importante un profeta que un rey. ¿Qué iban a hacer con el profeta? Está de mal humor.
Y quiero decirle, quizá, pero lo voy a decir, y yo sé que tengo Biblia para probarlo, quizá era parte del carácter de Eliseo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que en una ocasión, cuando 40 y 42 niños salieron y gritaron: calvo, sube, calvo, él se enojó y los maldijo. Y aún, hermano, en su estado de enojado, maldiciéndolos, Dios respaldó aquello. Y vinieron aquellas osas y se los comieron. Dijo el profeta: desde luego ese no es el Espíritu de Dios. Dijo: pero era el profeta que estaba enojado. Ahora aquí Eliseo estaba en una condición igual. ¿Qué se iba a hacer? Él sabía. Y dice en el verso 15: mas ahora traedme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Un tañedor es un músico de instrumento de cuerdas como el arpa o lira portátil de 5 a 9 cuerdas. Ese era un músico de cuerdas. Tráiganme un músico. Quizá la gente dijo: oye, Eliseo, ¿para qué quieres un músico? Mejor, ¿por qué no te traemos un predicador que te recete un sermón bajo convicción? Eliseo no requería un predicador, requería un músico. Escuche, y aquí voy a entrar a algo. ¿Qué cosa? Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Hermano, qué efecto, perdón por esta palabra, qué efecto mágico tenía aquella música. Desde luego que no era magia. Ahorita le voy a decir qué es lo que era. Para que mientras él estaba enojado y ninguna visión podía venir, él optó por lo correcto: tráiganme un músico. Ahora, qué talento, qué habilidad para tocar podía tener aquel músico. Yo no digo que era talento ni era habilidad, era inspiración, revelación de parte de Dios. Porque aquel músico logró. El profeta es el canal a través del cual Dios muestra visiones. El canal estaba allí, pero el canal tenía que estar en su posición correcta. Aquel músico logró, escuche, no que a Eliseo se le bajara el buen humor, sino que la mano de Jehová viniera sobre él. Eso no es poca cosa. Eso es lo que dice la Biblia. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Eso era todo lo que se requería. Cuando la mano de Jehová vino sobre Eliseo, se abre una visión y dijo: hagan acequias en el valle o estanques en el valle. Ahí estaba la solución. Pero ¿dónde conoció? ¿Dónde comenzó? Cuando vino aquel músico. Ahora, escuche. Eliseo nunca le dijo: mira, ya teniendo al tañedor ahí, quiero que me entones este himno y el número 20, el 45 y el 103 del himnario. No. Si el tañedor era un tañedor, él tenía que conocer con su trabajo. Si el director de cantos es el director de cantos, él tiene que conocer su trabajo. Si el predicador es un predicador, tiene que conocer su trabajo. Si el músico es un músico, tiene que conocer su trabajo. El tañedor conocía, sabía cuál era la condición de Eliseo. Y entonces él tenía que saber qué tocar para hacer descender la presencia de Dios. Mire, yo espero que los músicos que en esta mañana me están escuchando, esto penetre lo más profundo de ellos. Porque estamos hablando ahorita de los músicos. ¿Sabe una cosa? Mire, yo sé que hay cosas que el profeta dice que usted, y para mucha gente, para los detractores, para los incrédulos, parecen una locura, pero no. Para mí, este es el estímulo de la palabra de Dios.
¿Sabe qué fue lo primero que hizo el tañedor? Y usted dice, ¿esto de dónde lo va a sacar? Lo voy a sacar del mensaje. Lo primero que hizo este tañedor es que tocó un cántico de avivamiento y júbilo. Usted dice, ¿y esto dónde está en la Biblia? No, pero el profeta lo dijo. En el sermón, Elías y Eliseo, predicado el 4 de marzo del 54, dice, párrafo 37. No hace mucho, yo estaba hablando con un hombre que no cree en música en la iglesia. Él estaba entablando una discusión conmigo respecto a eso. Él dijo, oh, la música le pertenece al mundo. Le dije, el Espíritu de Dios no vino sobre el profeta enfadado hasta que él sacó al tañedor y comenzó a tocar un buen canto chapado a la antigua del Espíritu Santo. Permítame decirle esto. Hoy hay cantos que se presume de ser cristianos, y voy a tomar las palabras del hermano Jorge Ortega, que no tiene ni siquiera la C de cristiano. Hoy en día hay tantos en el YouTube y esos, tantas personas. Y una vez vi una mujercita ahí que me quedé asombrado, vestida como si fuera una cebra. Yo dije, y esa señora cantando, pero para la mayoría de la gente, oh, qué cosa. Uno tiene que saber qué es lo que está escuchando, hermano. No todo lo que tiene el nombre de cristianismo es cristianismo. Le dije, el Espíritu de Dios no vino sobre ese profeta enfadado hasta que él sacó al tañedor y comenzó a tocar un buen canto chapado a lo antigua del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios vino directamente sobre el profeta. Y dice el profeta, así es, Dios no cambia. Y si a Dios le agradaba la música en aquel día, a Dios le agrada la música hoy. Sí, Señor. Él comenzó a tocar el canto. Yo no sé lo que ellos cantaban en aquellos días, pero imagino un buen canto antiguo como: habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce más allá. El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial. Usted dice, ese canto no existía. Mire, ahorita mientras estaba revisando mi nota, recordé que allá por 1998 fui a una reunión a Nogales, Sonora, y estuvo ahí el hermano Peregrine. Usted sabe, él era un hermano tremendo. Yo cada vez que escuchaba sus sermones, los sigo escuchando, son una bendición, o sus testimonios. Dijo que en una ocasión él fue a Brasil. En Estados Unidos había un hombre, el profeta lo menciona solamente una vez en el sermón escogiendo una novia, que se llamaba Fred Barker. Este hombrecito tuvo una cierta enfermedad, de tal manera que él quedó lisiado y confinado a una silla de ruedas. Él dice que el profeta oró por él, pero que le dijo: hermano Barker, algún día tú dirás la palabra correcta y vas a salir de esa silla de ruedas. Mire, paradójicamente hace, no sé, unos 15 años quizá menos, 15 no recuerdo, estaba ahí en Tucson. Usted sabe, ahí en el tabernáculo de Tucson está la iglesia, así como está, allá a un lado tienen un anexo donde en aquel tiempo, no sé ahora, vendían en aquel tiempo cassette, discos, libros. Yo de ahí, hermano, traje tanta cosa de aquellos años. Y entonces por ahí en el estante ya los cassettes ya estaban diciéndole adiós. Vi un pobre cassette que estaba allí, pobre. Bueno, vio un cassette que estaba ahí solitario, a lo mejor no empolvado, pero ahí pues ya nadie le hacía caso, era un cassette. Yo dije, este cassette, ¿qué está haciendo aquí solo? Y lo agarro. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? Que cuando vi el nombre de la persona que cantaba era Fred Barker. ¿Qué le parece? Este músico o este cantante fue uno de los primeros que hubo en Estados Unidos, y todavía lo conservo. Lo mandé a digitalizar y yo lo tengo. Tiene alabanzas preciosas. Bueno, ¿por qué menciona Barker? Este hermano Barker en los años 60, 70 compuso una alabanza en inglés. El hermano Green dice que una de las veces que él fue a Brasil, después de que él terminó de dar su testimonio, entonaron una alabanza. Y entonces, ¿qué le dijo al pastor que lo invitó? Le dijo: hermano, oiga, me alegra que esa alabanza la hayan traducido del inglés al portugués. ¿Qué le dijo el hermano al pastor? Dijo: no, hermano, esa alabanza nosotros la hemos tenido en Brasil por más de 50 años. ¿Qué le parece? Y yo no creo que Barker
el que compuso la misma alabanza en Estados Unidos los haya conocido, ni haya sabido la existencia de esa alabanza. Ese es el Dios sobrenatural. Por eso cuando el profeta dice que el tañedor cantó habrá en el aire un encuentro con Jesús, para mí es 100% creíble. Para mí. Dice algo así: algunos de esos cantos antiguos chapados a la antigua del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. Le digo, hermano, cuando nos hayamos, ese es William Branham hablando, le digo, hermano, cuando nos hayamos sacudido todos los grilletes formales. Hermano, esta no es una iglesia bautista ni presbiteriana. Cuando nos hayamos sacudido todos los grilletes formales y el Espíritu de Dios en los cantos otra vez, y regresar a un lugar donde podamos tener al Espíritu de Dios moviéndose en el lugar, entonces el profeta puede ver una visión. Entonces los poderes de Dios vienen desbordándose. Entonces ellos pueden ver sanidad divina. ¿Cuántos saben que el profeta dijo también, en este guerrero llamado David, dijo que la música trae sanidad divina? Dijo, Dios sana por el amor, Dios sana por la palabra, Dios sana por la medicina, pero Dios sana por la música. Entonces ellos pueden ver sanidad divina, ellos pueden ver la resurrección de Cristo, entonces ellos pueden ver que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues usted dice, hermano Branham, yo no soy el profeta. Bueno, si usted no es un profeta, no es el profeta, usted puede ser uno de los instrumentos a fin de cuentas. Solo manténgase tocando, así es. Usted no tiene más que esos 10. Por eso yo creo que para Dios es un insulto que mientras los cánticos de alabanza la persona esté así. ¿Sabe una cosa? Yo tengo un mal concepto aún de cualquier persona mundana que esté en la calle así de esta manera, con las manos metidas en los bolsillos. Eso significa que es un inútil, es un flojo, es un bueno para nada. Ahora imagínense que esté en la iglesia así. Eso no es para agradar al director. Eso es para manifestar que estamos creyendo que Jesucristo es nuestro Dios. Solo manténgase tocando, así es. Usted no tiene más que esos 10. Solo dele rienda suelta tan fuerte como pueda. Si usted no puede ser el profeta, se aparte de los tañedores. Y aquí está. Haga algo. Haga algo para hacer que descienda el Espíritu del Señor. Entonces en usted y en mí Dios deje responsabilidad. Tenemos que hacer algo para hacer que descienda el Espíritu del Señor. Amén. El profeta no podía hacerlo en sí mismo, tenía que tener al tañedor que lo ayudara. ¡Qué cosa! Bueno, después de haber entonado este cántico de avivamiento y júbilo, mire qué tremendo. Este hombre sabía. Por eso cuán importante es tener un director de cantos que sepa, que tenga la inspiración, la unción de Dios para saber cómo meter al pueblo en esa atmósfera divina. Este hombre sabía. ¿Sabe usted por qué? Porque después de haber entonado aquel canto de avivamiento y júbilo, entonó uno de adoración. Usted dice, ¿usted cómo sabe eso? Porque un profeta lo dijo. En el sermón Las 7 días de la iglesia, predicado el 12 de mayo del 54, párrafo 132. Él dijo, bueno, tráeme un tañedor. Algunas personas no creen en música en la iglesia, pero él dijo, tráeme un tañedor. Y cuando el tañedor comenzó a tocar algún buen canto antiguo, y aquí le va a poner nombre William Branham, más cerca mi Dios de ti. Mire, ese mismo canto paradójicamente fue el que cantaron cuando el Titanic ya iba así.
¿por qué no lo cantaron al principio? Porque antes de eso estaban ahí todos los bailarines de jazz y todo el mundo teniendo un buen tiempo. Cuando ya vieron la tempestad encima, entonces si cambia la música, va a ser caminos de que ya era extemporáneamente. Un cántico no les ayuda. ¿Se ha dicho que el profeta dijo eso? Y cuando el tañedor comenzó a tocar algún buen cántico, canto antiguo, más cerca mi Dios de ti, como ustedes lo quieran llamar, yo no sé. Cuando el tañedor comenzó a orar, el Espíritu se posó en el profeta. Y cuando el Espíritu se posó en él, él recibió una visión. Él comienza a ver cosas. Pero uno dice, bueno, ya no los cantos el tañedor, pero ahí no terminaba todo. Finalmente, y esto, perdón por lo que voy a decir, fue lo que le puso la cereza al pastel. Este cántico fue lo que trajo la presencia del ángel del Señor, de tal modo que Eliseo pudiera ver una visión. En el sermón a Elohim, predicado el 15 de diciembre de 56, párrafo 103. Pero dijo, traedme un tañedor. Cuando el tañedor comienza a tocar, el Espíritu vino sobre el profeta. Uno los escucha tocar, solo creer esas cosas, entonces el Espíritu desciende. Yo voy a decir, yo preferiría, y a mí nunca me hastiaría ese canto, yo preferiría que antes de entrar al púlpito yo quedaría completamente satisfecho con que entonaran ese canto, solo creer, porque eso es lo que Dios nos demanda, que realmente creamos, pero no solamente solo creer, sino y no también, sino más bien creo, Señor, hacerlo de una manera personalizada. No en balde dijo el profeta que ese himno era aquel que traía la presencia del ángel. ¿Cuántas veces se dijo, yo estoy esperando por algo? Ahora, entonces el Espíritu desciende, los signos lo hacen descender, entonces el don de Dios va a orar. Un himno de movimiento y júbilo, un himno de adoración y un himno que pudiera traer la presencia. Mire, esto es esencial, le voy a decir por qué. Mire, y la Biblia, yo le decía ¿cómo se llama? Asaf. La Biblia lo menciona por nombre como un director de cantos en el tiempo de David, el que iba adelante. Pero este personaje no sabemos ni siquiera el nombre, el tañedor. Pero, ¿qué crédito sería para él? Decirle, mira, por tu causa, salvaste a Israel de perecer en el desierto. Por falta de agua. Fuiste tú. Porque conocías tu llamamiento y tenías la inspiración de Dios para saber qué cantos deberías de entonar. Después, mire, y muchas veces esta persona de la cual no sabemos su nombre, a veces ni se le da el crédito. Oh, qué cosas que Eliseo sí tuvo una visión, dijo, llenen este valle de acequias o de estanques, sí, pero hubo alguien que precursó eso, y fue un buen músico que comenzó a entonar los cantos inspirados, no cualquier canto que recogió de ahí de la calle, sino algo que él sabía que iba a producir el efecto que se necesitaba. Y es que cambiara el humor, la atmósfera del profeta. Y la Biblia dice que lo cambió. Por eso, hermano, la actitud de Dios no cambia. Mire, y esto lo voy a leer por enésima ocasión. El profeta dice en el orden de la iglesia, predicado el 10 de octubre del 58, párrafo 23. Yo creo que el tabernáculo Branham, y permítame decirlo, yo creo que el tabernáculo luz al atardecer en todo tiempo debiera tener un
pianista lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, que llegara temprano. No, que a la hora que está la meditación, ahí está con la cuerda, y uno lo está escuchando. ¿Qué estarán haciendo? Pues están afinando. ¿Quién le dijo que ese es el momento? Y se lo voy a decir de todo corazón, de veras. Si los músicos siguen con esa actitud, es mejor, escuche, es mejor que toque una sola persona, pero que esté en el espíritu. Que me diga limpiando el sudor, y hermano, a ver, haciéndole señas al de allá, súbele, baja. Hermano, ¿qué es eso? Eso es una grosería para Dios. A veces uno como hombre lo tolera, pero con Dios no es así. Es que a veces uno piensa que está tratando con fulano, sí, si le gusta bien, si no, no. ¿Qué persona puede llegar a Dios con esa actitud? No, Señor. Recuerden, nadie es indispensable. Yo no soy indispensable. Nadie es indispensable. Señor. Ven. Yo creo que el tabernáculo Branham en todo tiempo debía tener un pianista lleno del Espíritu Santo, que llegara temprano, lleno del Espíritu Santo, y tocara música espiritual suavemente. Por eso, hermanos, olvídense de la música de bandas de narcotraficantes o de las cumbias de Rigo Tobar. Dice, es para que la gente dance. Sí, mire, la próxima vez que haya por ahí en los bailes, yo le digo, tiene música suficiente que lo va a hacer una persona danzar y cosas peores. Que si quiere Rigo Tobar, usted no sabe, los de mi edad sí saben. No acabo de conocer en ningún lugar a un hermano que él decía haber sido parte de esa agrupación de los años 70, y bueno, vino el evangelio al menos, y bueno, usted se imaginará las cumbias. Yo le dije, no, esas cumbias son como de la calle 1 de Mayo, no más falta que diga jejepa. Porque cada cosa tiene su lugar. Así que alguien sabe de lo que estoy hablando. No fue aquí, fue en otro lugar. Lleno del Espíritu Santo, y tocara música espiritual suavemente, muy suavemente, como fue mi Jesús el que allí murió y mis pecados él perdonó, la hermosa sangre él vertió, gloria al Salvador, o a su nombre gloria, o algo por el estilo, más cerca mi Dios de ti, roca de la eternidad fuiste abierta para mí, o cerca de la cruz. Esos cantos parece que ya quedaron en el desuso. O algo por el estilo, suavemente, despacio, mientras él está meditando constantemente en el Espíritu Santo, él o ella, según lo sea. Ahora, miren, dándole un poquito la vuelta a esto, y al final voy a concluir en lo mismo. En el Antiguo Testamento, el Señor requería sacrificios de distintos animales. Porque recuerden, mi tema es nuestro sacrificio de alabanza. Bueyes, becerros, machos, cabríos, corderos, palomas, palominos. El Señor lo requería, y usted lo puede ver a través de la Biblia. Escuche, en el Antiguo Testamento, cuando Dios requería ese tipo de sacrificios, que muriera el inocente en lugar del culpable para poder ser acepto, llegó un momento en que el Señor dijo que por encima de todos esos sacrificios que yo le estoy mencionando, Él prefería el sacrificio de alabanza. Mire, en los Salmos, el Salmo 50, versos 12-14 dice, mire, el Señor le está diciendo esto: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Esto es lo que el Señor está diciendo. Tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos, les pregunta. Y luego él contesta: sacrifica a Dios alabanza. Paga tus votos al Altísimo. O sea, el Señor dijo, por encima de todos esos sacrificios, tú, en vez de venir a sacrificar un buey, un palomino, un toro, un becerro, un cordero,
tú sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 69, 30 al 31. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, ensalzarélo con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que echa cuernos y uñas. O sea, el que uno alabe el nombre de Dios con cántico y que uno lo ensalce con alabanza, eso le agrada más. Ahora, ¿a quién se le está diciendo? A aquellos que constantemente llevaban su sacrificio. Dijo, ustedes, si alaban el nombre de Dios con cántico y lo ensalzan con alabanza, eso es mejor que el sacrificio de un buey o de un becerro. Finalmente en Oseas, el capítulo 14, verso 2. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. ¿Qué es un becerro? ¿Qué es dar un becerro al Señor de nuestros labios? Es una alabanza a Dios, porque después de todo Él la merece, Él es digno. Por eso, mire, llegando ya a la escritura, ya para ir cerrando con esto, la escritura que Pablo habla en Hebreos y dice que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, eso es precisamente, es un sacrificio. Usted dice, oiga hermano, pero ¿sabe usted una cosa? Mire, ahorita lo voy a decir. Primeramente, ¿qué es un sacrificio? Bueno, un sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Le ofrecían un animal en el Antiguo Testamento y eso era. Pero también la palabra sacrificio representa esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Por eso cuando el apóstol Pablo habla, no tomando las escrituras estas que acabamos de tomar en el libro de los Salmos y en Oseas, sino Pablo habla del tiempo presente. Él dijo que nosotros debemos de ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. ¿Por qué Pablo no dijo todos debemos alabar a Dios? Entenderíamos eso. Pero ¿por qué usó la palabra sacrificio? Porque mire, para comenzar, a mucha gente de veras le pesan los brazos, está tan cansado que el director tiene que estar diciéndoles, hermanos, levanten las manos. Y eso no todo lo hacen. ¿Cree usted que él no se merece eso? El profeta de Dios, él citó a Peregrín y dijo que el hermano Peregrín en una ocasión dijo que el levantar las manos es una señal de rendición. ¿Cómo una persona puede estar entonando el canto? Yo me rindo a él. Una persona que está mejor ni lo cante, porque sus labios están diciendo algo distinto a lo que su ser interno dice. ¿Cómo? Así. Cuando una persona levanta sus manos y no hay necesidad de que el director le diga, eso debe de ser por algo que está aquí, hermano. Si no hay nada aquí, por eso no en balde, no sucede nada. Eso es lo que él se merece, ¿no cree usted? Hermano, usted no viene. La gente dice, ahí adoran a un profeta. Yo niego eso. Aquí no adoramos a ningún hombre. Aquí adoramos al único que merece la honra y la gloria, y ese es el Señor Jesucristo. Solamente Él es digno. Entonces, ¿por qué regatearle la alabanza a Dios? Usted no está adorando al director, no está adorando a los músicos, se está adorando a aquel que lo merece. Entonces, ¿por qué ser tan mezquinos con Él? Usted dice, hermano, es que en este día fallé y no tengo ganas. Ahorita le voy a decir lo que el profeta dice. Ese es un sacrificio. Y aun si usted viene acá, haga un sacrificio y diga, Señor,
Tú no tienes la culpa de mis problemas. Tú no tienes la culpa de nada. Pero lo que sí mereces es que yo te adore, Señor. Para eso estoy aquí. Por eso es el esfuerzo. ¿Sabe usted por qué? Porque tenemos muchas cosas en nuestra contra. ¿Cuántas veces la persona no está entonando el canto y ahora ya no tiene que traer el himnario, ya siquiera lo puede leer allí? Pero su mente está en que mañana tiene un asunto que concretar o que tiene un problema, se está tronando los dedos. Yo me rindo a ella ahí contabilizando los dedos. Hermano, ¿qué es eso? Si venimos a adorarles porque tenemos que sentir, expresar de aquí lo que nuestros labios le van a decir al Señor. Mire, encontramos un ejemplo para que no haya excusa. La Biblia dice que en una ocasión Pablo y Silas, creo que estaban en Filipos, y había una mujercita por ahí que los estaba molestando. Esta mujercita estaba poseída por el diablo y estaba diciendo: estos hombres son aquellos que les anuncian el camino de la vida. Y Pablo no era una persona arrebatada que inmediatamente dijo: ahorita le voy a poner hasta aquí a la muchacha. No, dice la Biblia que esto hacía por varios días. El profeta dice en Pablo, prisionero de Cristo, dice que llegó un momento en que el Señor le dijo: Pablo, se acabó. Pablo reprende aquel espíritu. Porque como esta muchacha era adivinadora, tenía personas que quizá eran tratantes de blancas que la usaban para que les produjese ganancia. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellos vieron que el negocio se les acabó, hermanos, se van en contra de Pablo y de Silas. Bueno, para acabar la historia, los azotaron y por si algo fuera poco, los metieron, digo el profeta, a la prisión en lo más adentro. Y los amarraron con cepos, los tobillos y las manos. Hermano, esa era, mire, hoy en día el diablo quiere pretextos para que la gente se deprima. Si había una buena justificación para estar deprimidos, era esa. Y Pablo quizá, claro, él no lo hizo, pero qué tal si hubiera sido esa persona que mientras todo va bien y el viento va a su favor, gloria al Señor, es buen cristiano, viene cada día de servicio, alaba al Señor, pero deje usted que las cosas le vayan en contra. Pablo tenía un pretexto para decir: Señor, mejor ni le hubiera dicho a esa joven eso, mira dónde nos tienen. Estaban quizá frente a frente uno del otro. Y entonces, mire, la actitud es lo que cuenta, hermano. Ninguno dijeron, quizá conmiserarse, teniendo lástima: pobrecito Silas, oye, qué mal te ves, de veras, mira, qué herida tan fea se te ve ahí, ten cuidado, no se te vaya a infectar, Oh, Pablo, yo también te puedo decir lo mismo, mira en qué condición deplorable estás, Pablo. Se lo hubiera hecho cualquier persona. Pero mire lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. En Hechos, el capítulo 16, versos 25 y 26. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas. Hermanos, después de que oraron, alguna atmósfera celestial bajó allí en aquel lugar. Y entonces le dijo Pablo quizá: oye Silas, ¿te acuerdas de esos cantos maravillosos? ¿Por qué no entonamos unos? En vez de estar diciendo: ay, me siento deprimido, me siento triste. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos que estaban los oían. Hermano, la Biblia no dice que los himnos eran a los presos. Los himnos eran para Dios, pero la gente que estaba alrededor también los estaba escuchando. Pero si los himnos eran para Dios, entonces Dios tenía que escucharlos. Y eso produjo una reacción. Mire, le voy a decir algo. Lo que le suceda a Dios o no les, yo sé que usted va a decir esto y esto de dónde lo sacó. Lo que le suceda a Dios o lo que no le suceda repercute en esta tierra donde usted y yo estamos. Usted dice: ¿y por qué dice eso? La Biblia dice que cuando Jesús murió hubo un ¿qué? Terremoto. ¿Sabe usted lo que dijo el profeta de eso? Dijo:
la creación se avergonzó de ver a su creador muriendo. Y la tierra tuvo una convulsión nerviosa. ¿Qué le parece? Dios en los cielos recibió aquella alabanza que traspasó las dimensiones hasta convertirse en un perfume suave. Y la tierra tuvo un avivamiento. O a menos que usted sea científico y me diga, no, hermano, es que los científicos ya lo sabían que iba a temblar en ese día. Verso 26, entonces fue hecho de repente un gran terremoto. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue cuando Pablo, cuando aquella mujer estaba detrás de ellos? ¿Por qué no fue? Inmediatamente después que ellos adoraron a Dios y que esa alabanza llegó a la presencia de Dios, fue hecho de repente. ¿Qué es de repente? Es algo que no se espera. Un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, las entrañas de la tierra comenzaron a tener un avivamiento, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos soltaron. Qué cosa. En el sermón Tu Casa, predicado el 8 de agosto del 61, párrafo 15. Y nos damos cuenta que como a medianoche Pablo y Silas deben haber hablado acerca del Señor como hasta la medianoche. Y luego empezaron a cantar himnos, algunas antiguas y buenas alabanzas cristianas. O si las cantáramos hoy día, bueno, hermano Branham, díganos cuáles son las alabanzas que estos dos personas cantaron. Hoy día cantaríamos hay poder en Jesús. ¿Qué le parece? Oh, cuánto amo a Cristo. Ese himno ya está en desuso. ¿Quién lo sabe? Pues no sabemos ni cuál es. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto. Usted dice ese canto es para niños. No es para niños, es para mí, es para ustedes, para cualquiera. Hay poder en Jesús. O oh, cuánto amo a Cristo, o algo así. Y cuando empezaron a cantar, de repente un terremoto sacudió el lugar. Fíjense cómo lo hizo. En vez de las paredes de ese gran edificio viejo apilarse encima de ellos y matarlos aplastándolos, sacudió las paredes apartándolas de ellos. Y no solo eso, sino que quebró los cepos y los barrotes se soltaron de ellos y fueron liberados. Por eso hay cosas que uno no las debe atribuir a causas naturales. Es que tembló porque tenía que temblar. No, tembló porque una alabanza llegó a la presencia de Dios. Por eso, hermano, en esas circunstancias, en medio de la adversidad, cuando todo está en contra de la persona, es cuando cuesta más sacrificio ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza. Pero es en esas circunstancias que Dios recibe con más agrado, como un perfume grato, esa alabanza dirigida a Él. Mire, y yo hace tiempo escuché este extracto que publicaron. Si usted recibe la cita del día, lo ha de haber leído tiempo atrás. Me gustó tanto, donde el profeta dice en Fe la Sustancia, predicado el 8 de mayo del 51, párrafo 35. Dice, usted dice, hermano Branham, sencillamente no tengo ganas de alabarle. ¿Cuántas personas no dirían eso en esta mañana? Sencillamente no tengo ganas de alabarle, predicador. Dice el profeta, ese es el momento de hacer el sacrificio. Alábele a Él de todos modos, Rey de reyes, o más bien reyes y sacerdotes, hijos e hijas, ofreciendo sacrificio espiritual, los frutos de nuestros labios, dando alabanza a su nombre. En el sermón El Poder de Decisión, predicado el 10 de octubre del 55, párrafo 46.
y somos sacerdotes y reyes. Un sacerdote ha de hacer sacrificios y nosotros le entregamos a Dios, y nosotros le entregamos sacrificios a Dios, dando alabanza a su nombre. Dice, no tengo ganas, hágalo de todos modos. Ese es un sacrificio. Aleluya. Dice, me siento demasiado cansado. Escuche, me siento demasiado cansado. El diablo le dirá eso al grado que se lo lleve a usted al infierno. Ay. Estas no son mis palabras. Se lo voy a volver a leer. Y somos sacerdotes y reyes. Un sacerdote ha de hacer sacrificios, y nosotros le entregamos sacrificios a Dios, dando alabanza a su nombre. Dice, no tengo ganas, hágalo de todos modos. Ese es un sacrificio. Aleluya. Dice, me siento demasiado cansado. El diablo le dirá eso al grado que se lo lleve a usted al infierno. Así es, usted ha de hacer un sacrificio espiritual, los frutos de nuestros labios, dando alabanza a su nombre, reyes y sacerdotes para Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que ofrecer sacrificio de alabanzas? Porque alguien tiene que cumplir lo que dijo Jesús en San Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Cuándo? ¿En el milenio? No, en esta mañana. Mas la hora viene, y ahora es. ¿Cuándo? ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores, no los adoradores, sino los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu, o sea, con el corazón, pero con verdad, con la palabra de Dios en la verdad. Por eso, ¿para qué estamos hablando esto que dice la Biblia y que dijo el profeta? Porque dijo Pablo, si yo le he de cantar, si yo lo he de adorar, tiene que ser con entendimiento. Por eso, mire, yo sé que a los extremos está la gente fría, formal y almidonada, que nada ni nada les conmueve en este mundo. A lo mejor las cosas del mundo hay que verlos cómo se comportarían en un estadio de fútbol. O hay que verlos cómo llorarían ante la telenovela donde aquella prostituta le está haciendo, usted sabe, todo ese tipo de cosas, de esas tramas. Hay que ver, ahí hay que verlos. O cuando van por el tianguis y está esa música tropical, un pasito para adelante y otro para atrás, había que verlos. Pero aquí en la iglesia, yo sé que está también el otro lado, como dijo el profeta, el lado desenfrenado, donde la orquesta tiene que estar aquí tocando una música rítmica para que la gente comience primero el pasito, después ahí levantan los dos y después es una algarabía. Y todavía me quieren decir a mí que es danzar en el espíritu. Eso no es, hermano. Pero entonces, por eso el Señor trajo su palabra revelada, para que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Mire, usted dice, está en contra de la que la gente dance. No, yo no sé cuántos de ustedes vieron un pequeño video como de medio minuto que publiqué en Facebook hace tiempo, que traje de Haití. Yo estaba en la plataforma y bueno, apenas estaba comenzando, después aquel asunto se llenó. Y entonces estaba aquí el hombre, qué cosa ahí. Mire, ellos como literalmente traen la música por dentro. Son gente de color. Yo estaba en la plataforma, aquí estaba el director, yo estaba de aquel lado. Y entonces de este lado, hermano, estaba el guitarrista con la guitarra. Yo sé, ¿por qué estaba fijándose en eso? Pues no sé.
al platillo de la batería parecía que le habían cortado algo ahí, estaba incompleto. Le voy a decir, la guitarra le faltaba una cuerda, una guitarra tan viejísima que yo creo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Y un trombón, hermano, uno se debe de imaginar. Pero aquellos hombres producían algo. No tenía que estar el director. A ver, hermanos, vamos a ensayar en esta mañana. A ver, un pasito. No, la gente de ellos salía. Yo no sé si ustedes lo vieron. Así. No, hermano, y de cuando se llenó aquello se puso interesante. Pero yo dije, Señor, yo respeto a ellos. Ahí el director no les tiene que estar diciendo nada. Ellos tienen eso. Y usted lo ha visto, cualquier persona de color tiene eso. Pero entonces, ha llegado el momento. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraremos al Padre. ¿Cuál Padre? Nuestro Padre Celestial. En espíritu. En el Espíritu de Dios y en verdad, conforme a los lineamientos que Dios ha puesto en su palabra. ¿Sabe usted por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Esos son los que el Señor está buscando. Esos. No es el predicador, no es el músico, no es el director de cantos. El Padre está buscando. Él quiere esa clase de personas que adoren a Dios en esta manera. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Termino, la última cita. Mire, el profeta de Dios predicó varios sermones, no sé cuántos, que les tituló A él oíd. Y en cada uno de esos, así como en adopción y adopción espiritual, él habla de lo que era la adopción en el Antiguo Testamento. Como es que el niño, aunque era hijo de judíos, y Pablo se refirió a eso en Gálatas también, creo que es Gálatas 4, el niño, aunque era niño, no difería del siervo, según lo que dijo Pablo. Porque el niño, cuando era pequeño, sus padres lo entregaban a la Biblia dice, creo que en la versión antigua, un curador, o sea, un maestro, pues. Y entonces, ahí la palabra en griego es paidagogos, o sea, aquel que le enseñaba al niño. Le comenzaba a enseñar buenos modales, a ser obediente, a temer a Dios, etcétera, etcétera. Pero no todos los niños que eran entregados bajo ese tutor es la palabra, la Biblia usa esa palabra, que le entregaban el niño al tutor, no importa cuán excelente fuera el tutor, eso no garantizaba que el niño fuera a ser obediente. Y el padre le decía, te lo voy a encargar, pero tú me vas a estar trayendo un reporte continuo. Tú tienes que ser veraz, si el niño se porta mal me lo tienes que decir, si se porta bien de igual manera. Así que imagínense qué responsabilidad para el tutor. Nosotros, el apóstol Pablo dijo en Romanos que estamos esperando nuestra adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo. Pero en lo que eso pasa, en lo que vamos camino rumbo a adopción, el Señor ha puesto un tutor para que nos vigile. Y dijo el profeta, el mejor tutor que Dios pudo encontrar es el Espíritu Santo. Y es el que constantemente le está llevando reportes a Dios de nuestro comportamiento. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Pero mire, yo cuando vi esto, porque bueno, eso que yo le estoy diciendo, el profeta lo repite casi en cada sermón. Pero aquí hay algo interesante que él dijo precisamente en este sermón. A él oíd, predicado el 7 de agosto del 57, párrafo 24. Dice ahora, cuando el padre descubre a un hijo que es obediente, ¿cómo es que a él le agrada venir y decir, Señor, tu hijo es un hijo perfecto? Cuán obedientes son tus hijos, cuánto les encanta adorarte. Ellos se reúnen y alzan sus manos y las lágrimas corren por sus mejillas. Ellos están tan llenos de júbilo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le debe encantar el que se haga eso? Pues Dios es un objeto de adoración y Dios desea ser adorado en espíritu y en verdad. Jesús así lo dijo.
Dice, pero nos ponemos tan almidonados que sencillamente no podemos emitir un gruñido, no podemos decir amén. Nosotros tan solo permanecemos allí. ¿Ven cómo es que el Espíritu Santo debe tener temor de decirle eso al Padre? Pero cuando somos obedientes y le amamos y le damos gloria, ¿cómo es que el Espíritu Santo le debe encantar traer esto a Él? ¿Saben ustedes lo que Él diría? Padre, tu hijo es así como tú, o él es sencillamente perfecto. Y si nosotros lo dijéramos en nuestra expresión callejera, de tal palo, tal astilla, pues él te ama, él es obediente. Hermano, después de haber escuchado esto que la palabra de Dios nos dice, ¿cuál sería nuestra excusa delante de Dios? Para estar fríos, formales y almidonados. Que como dijo el profeta, que el predicador tendría que traer un pico para romper el hielo que hay en la gente. Son ustedes los que forman la atmósfera. Para que cuando venga cualquier predicador, la atmósfera esté correcta y Dios puede hablarle a su corazón. Porque a veces somos exigentes, decimos, hermano, yo quiero un buen sermón. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo usted? Porque con la alabanza nosotros expresamos lo que sentimos para Él. Señor, te amamos. Para que con la palabra Él exprese lo que siente por nosotros. Eso es lo maravilloso de la alabanza. Así que dijo Pablo, ofrezcamos a Dios, hermano, un sacrificio de alabanza. Ya el profeta nos dijo que si usted no tiene ganas, es el momento que debe de adorarle. Dios no le está preguntando si usted y yo tenemos ganas. Eso para Dios no importa. Lo que Él demanda es ser adorado. Y tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Dios permita que estas palabras se queden en nuestros corazones y que consideremos lo importante. Que usted no se fije a ver si el de lado levanta la mano o no la levanta. Es su relación personal con Dios. Eso es lo que importa. Es la alabanza que usted como individuo le va a ofrecer a Él. Que diga, Señor, es mi relación contigo. Yo vengo a adorarte porque tú eres Dios. Es lo mínimo que tú esperas de mí, que yo venga y yo te ofrezca alabanza. Eso es lo mínimo que Él espera de nosotros. Así que yo confío que estas palabras se queden en nosotros y que oigamos, reconozcamos y pongamos por obra la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, tu palabra es verdad, Señor Jesús. No tenemos, Padre Celestial, que decir nada en contra de ella, Señor. Tu palabra es verdad. Tu mensaje es verdad, Señor. Padre, este mensaje nos revela, Señor Jesús, esas cosas tan maravillosas que están ahí en tu palabra, Señor, que aun cuando lo leemos con nuestros ojos naturales no las podemos entender, no podemos saber qué es lo que hay debajo de las palabras hasta que las leemos a través del mensaje que tú has enviado, Señor. Padre, te ruego, Dios, que en esta mañana, Señor Jesús, realmente seamos adoradores, Señor. Tú buscas adoradores, esos verdaderos adoradores son los que tú estás buscando, Señor. Padre, permite que cobremos conciencia de eso, Señor. Que no venimos aquí para estar aburridos o bostezando, Señor. Venimos aquí, Padre, para entregarte nuestra adoración, Señor Jesús, porque solamente tú la mereces, Dios. Aquí no se está demandando la adoración hacia ningún hombre, ni siquiera hacia tu profeta, Señor. La adoración solamente te pertenece a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres digno, Señor. Tú la mereces, Padre Celestial. Y Dios, no de tus siervos los ángeles, tú mereces la adoración de nosotros, tus hijos, Señor. Padre, que eso se quede en nuestros corazones, Señor Jesús, y que lo pongamos por obra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Mire, ese canto es tan maravilloso que están